Los servicios sociales fueron la gran apuesta de Javier Lambán cuando llegó al Pignatelli en 2015. También lo seguirá siendo esta legislatura para el nuevo gobierno cuatripartito, según ya lo han adelantado. Reducir la lista de espera de la dependencia, sacar adelante la renta social básica o nuevas leyes de apoyo a la infancia y las familias son algunos de estos retos para los próximos 4 años. El presupuesto va a ser crucial para poder sacar adelante estos proyectos, pero con el panorama político nacional que hay, la llegada de financiación de Madrid no se espera que sea ni pronto ni fácil. Vamos a hablar hoy con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Se esperaba que volviéramos a repetir las elecciones? Bueno, intuíamos que era una posibilidad bastante grande el que se repitieran elecciones, pero eso no quiere decir que no tenga, como tenemos muchos, una sensación de tristeza. Me hubiera gustado, porque además lo necesitamos, los españoles lo necesitamos y los aragoneses también, que haya un gobierno de España. Pero en este momento yo creo que se pone más en valor el acuerdo que hemos hecho en Aragón, ese acuerdo que ha permitido que tengamos gobierno en Aragón. Si todos los días lo he puesto muy en valor, hoy creo que mucho más. Y desde luego lamento la situación, lamento que el Partido Popular y Ciudadanos con su abstención no hayan permitido este gobierno, que hubiera supuesto desde luego para la ciudadanía, yo creo que algo muy importante, y me parece que en este momento pues lo que tenemos que hacer es apostar porque bueno, pues que la campaña electoral sea lo mejor posible y tengamos muy pronto este gobierno que desde luego creo que deberíamos haber tenido. Ustedes, los socialistas que han sido capaces de llegar a un acuerdo aquí en la comunidad autónoma con Podemos, que forma parte del gobierno, ¿cómo ve que Pedro Sánchez en septiembre no haya mantenido la oferta que le hizo a Unidas Podemos de entrar en el gobierno? ¿Eso lo acaba de entender? Yo creo que es muy difícil ponerse en la piel de otro, en la situación que tiene, las situaciones son diferentes. Desde luego Podemos es desde luego el socio deseable para ese gobierno de España, pero no ha sido posible. No ha sido posible por diferentes razones. Yo estoy segura que lo ha intentado como lo intentamos aquí, pero quizás sea también que en Aragón esa voluntad de consenso, eso que tenemos casi en el ADN, pues nos ha resultado más sencillo a todos. Y yo creo que todos lo valoramos como muy positivo, que ojalá hubiera sido posible. Pero ya digo, creo que la irresponsabilidad del PP y Ciudadanos no llevando a cabo esa abstención, desde luego ha sido un detonante muy especial, muy importante para que tengamos estas nuevas elecciones. Vamos a entrar ya de lleno en su departamento y en las políticas que le competen a usted. Una de las cosas que se plantea para estos próximos 4 años es acabar con la lista de espera e independencia en 18 meses. Sí, este es uno de nuestros objetivos. Y además yo creo que cuando lo decimos, lo podemos decir por una razón. Porque creo que hemos actuado con mucha diligencia y con mucho rigor en la legislatura pasada. Cuando llegamos al gobierno había 16.000 personas atendidas. Hoy son 32.000. Por lo tanto, yo creo que podemos decir que hemos apostado por atender a las personas dependientes, que es una cuestión fundamental e importantísima. Todas las familias tienen una persona dependiente a su cargo. Y además creo que lo hemos demostrado, tanto a la hora de dedicar presupuesto. En el 2018, 221 millones de presupuesto para las personas dependientes. A la hora también de contratar valoradores y a la hora de agilizar los trámites para que las personas dependientes tengan esa atención. Es una ley en la que creemos y queremos ponerla en práctica y queremos que todos los dependientes sean atendidos. Pues vamos a ver con más detenimiento esas cifras, porque efectivamente el número de personas dependientes atendidas ha aumentado en los últimos años, concretamente se ha duplicado en los últimos 4 en Aragón. Enrique. Sí, vamos a ver esos datos, como decía, como ya apuntaba la consejera, han variado mucho desde ese año, desde 2015 a 2019. Lo vamos a ver aquí en la pantalla, porque en 2015 tan solo había 16.000 personas atendidas por dependencia y ahora en agosto de 2019 ya se contabilizan, como estamos viendo, casi 32.000, 31.796 personas. También han variado los servicios, las prestaciones que se ofrecen desde la consejería. Vamos a verlo también porque, por ejemplo, se ofrece la promoción de la autonomía personal desde 2015.
2015. Más o menos hay casi 4.000 personas a las que se le ofrece este servicio. También la teleasistencia con casi 3.000 atendidos y la ayuda a domicilio con casi 4.000 o con más de 4.000 la ayuda a domicilio. Unos servicios, unas prestaciones que se suman a algunas que ya existían, como por ejemplo en las residencias, los centros de días o las ayudas al entorno familiar que cuida a una persona dependiente. Efectivamente, esas son las situaciones en las que se atiende a los dependientes, pero también la cara B, digamos, la asignatura pendiente, que además se lo recordaba a usted el Partido Popular esta semana en la comisión cuando usted explicaba las líneas generales de lo que va a ser su departamento estos próximos 4 años, son las personas que sí que tienen reconocida la dependencia, pero que todavía no la están cobrando, no la están recibiendo, que son en torno a los 6.000. Sí, hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos reducido en 8.000 personas este grupo de dependientes que tienen que ser atendidos, pero hemos hecho un gran esfuerzo. Hay que tener en cuenta que era la comunidad que tenía más personas que tenían que recibir los servicios y no los recibían. Hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido y, como digo, lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo porque hemos disminuido ese listado y hemos trabajado para que cada vez más dependientes sean atendidos. De esas cifras que hemos dado hay que tener en cuenta que hay 3 cuestiones: la teleasistencia, por otra parte la ayuda a domicilio, que es tan fundamental para que las personas puedan seguir en su domicilio, y también lo que tiene que ver con la promoción de la autonomía personal, esas personas de grado 1 que reciben atención precisamente para que tarden al máximo en ser dependientes. Son prestaciones que ha puesto en marcha este gobierno, que estaban a 0, que no había ninguna persona que tuviera estas prestaciones. Y lo que hemos hecho es trabajar y apostar con un gran presupuesto para que los dependientes sean atendidos. Ya digo que desde luego es una ley en la que este gobierno siempre ha creído, porque nos parece fundamental, porque además tenemos una población muy envejecida y merece esas prestaciones y esos servicios. Precisamente por eso, ¿cómo van a intentar solucionar también el reducir la burocracia? El tiempo que tienen que pasar las familias, todo el mundo que tenga una persona dependiente en la familia sabe que hay que hacer muchos papeles, hay que tramitar muchas cosas, esperar mucho tiempo. Bueno, pues por una parte lo que hemos hecho, y precisamente lo publicamos en una orden el 1 de junio, ha sido reducir ese procedimiento, agilizarlo. Porque hasta ahora lo que hacíamos, por una parte, era valorar a las personas. Cuando valoras a las personas, ves qué grado de dependencia tiene, que puede tener grado 1, grado 2 o grado 3, y por otra parte, se tenía que llevar a cabo otro procedimiento para ver qué prestación se le daba a esa persona. Lo que se llaman los PIAs, los que tienen personas dependientes lo entenderán muy bien. Ahora lo que hemos hecho es unificar, para que una persona, cuando se le valore, ya se lleve a cabo ese programa individual de atención para que sepa cuál es la prestación que va a tener de acuerdo con su situación y de acuerdo con lo que ella y su familia solicita. Lo que hemos hecho es, digo, agilizar, pero también ha sido muy importante la contratación de valoradores, porque cuando nosotros llegamos al gobierno había muy pocos valoradores, se había reducido el número de valoradores. Nosotros lo hemos incrementado porque es fundamental esa entrada. Luego después hay que hacer los expedientes, lógicamente las leyes se tienen que cumplir, se tiene que hacer bien, pero es muy importante que la valoración se haga con la máxima agilidad. Y van a seguir también reclamando financiación al Estado, porque tiene que aportar el 50% de la financiación de esta ley, pero ni mucho menos llega a esa cifra. Sí. No sé si es optimista, dado el escenario nacional que tenemos. Bueno, porque claro, pedirle ahora a un gobierno en funciones, con unas elecciones a la vista para el 10 de noviembre, esa financiación, ¿tiene previsto? ¿Ha hablado ya con el consejero de Hacienda para seguir aportando desde Aragón lo que no llega desde Madrid? Nosotros, desde nuestro gobierno, la financiación de la dependencia y el compromiso del Gobierno de España lo hemos reclamado siempre, gobierne quien gobierne, porque desde luego es una necesidad que la tenemos clarísima. Y las cifras son que, como digo, en 2018 nosotros gastamos, los aragoneses, 221 millones. Deberíamos haber recibido la mitad. Hemos recibido del Gobierno de España 36. Bien, es verdad que había un incremento de 5 millones, que en los años anteriores, en los 3 años anteriores, habíamos recibido 31, pero desde luego es absolutamente insuficiente. Hay una medida que puso en marcha el Gobierno de España, que me parece muy positiva, que fue el pago de la seguridad social
de las cuidadoras. Nada más tomar posesión Pedro Sánchez es una de las medidas que se tomó, que las cuidadoras que llevan a cabo, digo cuidadoras porque prácticamente son mujeres en el entorno familiar, tuvieran acceso a la seguridad social. Pero es insuficiente, es verdad que los recortes que tuvo la dependencia en 2012, que fueron tremendos, no se han superado y nosotros seguiremos reclamando, porque ya digo, nosotros hacemos una apuesta muy importante, esta comunidad lo necesita, esa financiación. A mí me da igual en la situación en que estamos, sé que el momento es más difícil, pero desde luego no pararé de reclamar al Gobierno de España esa financiación, porque además nosotros hemos participado con el Gobierno en un grupo de trabajo para plantear las demandas que tenemos en relación con la dependencia. Creo que lo hicimos con lealtad y desde luego queremos que se cumpla ese compromiso de la financiación. Otro proyecto que está en marcha para esta legislatura, la fallida renta social básica de la pasada legislatura. De hecho, era el proyecto estrella de los últimos 4 años, que finalmente, por discrepancias con Podemos, no salió adelante. Bueno, parece ser que al formar ya parte del gobierno Podemos, habrán hablado ya, me imagino, de este proyecto y de cómo van a sacarlo adelante. Esto, lógicamente, yo digo que los acuerdos siempre hay que cumplirlos. Y, por lo tanto, en ese acuerdo que se ha planteado, el hablar de rentas mínimas, pues veremos cómo sacamos adelante esta ley y cuál es la negociación que llevamos a cabo. Es verdad que también digo que en la legislatura pasada hay una cuestión que fue muy importante, que es el pago del ingreso aragonés de inserción. Ninguna familia que tenía derecho se quedó sin cobrar de manera inmediata el ingreso aragonés de inserción. Llegó aproximadamente a unas 24.000 personas cada mes. Eran 7.000 familias, pero si contamos el número de miembros de la familia, a unas 24.000 familias. Yo creo que eso mejoró mucho la situación, porque cuando nosotros llegamos había familias que tardaban más de 8 meses en recibir esa prestación, que era lo mínimo para vivir con dignidad. Y es verdad que con la renta social básica nosotros queríamos ampliar el número de personas que reciben esta prestación. Tenemos que hablar de este tema, y una cuestión importante, aparte de lógicamente las prestaciones, creo que lo que tenemos de manera obligada que regular es el tema de la inclusión, de los procesos de inclusión que tienen que hacer aquellas personas que no tienen ingresos, pero que necesitan una ayuda para la incorporación al mundo laboral. Pero la renta social básica saldrá adelante con ese nombre, porque es verdad que en el acuerdo de gobernabilidad hay un punto que pone literalmente reorganizar el sistema de prestaciones económicas garantizando un mínimo vital digno para todos los aragoneses. A mí el nombre que tenga, no sé, me da igual. Y digo me da igual teniendo en cuenta que hemos puesto todo el trabajo, todo el empeño, nuestro equipo por esa renta social básica. Pero a mí lo que me preocupa, pero lo he dicho siempre, lo que me preocupa es que las personas que tienen dificultades puedan tener unos ingresos para vivir con dignidad. Y en este sentido también digo, ya que estamos hablando del Gobierno de España, en estas rentas mínimas, creo que también tiene que colaborar el Gobierno de España. Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho y qué es lo que seguiré haciendo y hará este Gobierno? Pues trabajar para que los aragoneses que no tienen en este momento o no han tenido ingresos para vivir con dignidad puedan hacerlo. Y fundamentalmente en aquellas familias que tengan niños, porque lo que no podemos tolerar es la pobreza infantil. No podemos condenar a los niños por vivir en una familia que no tenga recursos. Hablando de niños, precisamente también quiere poner en marcha una ley de la infancia y también cumplir con ese pacto por la infancia al que se llegó hace unos meses. Yo siempre digo que quiero que esta legislatura sea la legislatura de la infancia, que los niños aragoneses siempre se han sentido orgullosos y contentos de vivir en Aragón, pero que sientan que vivir en Aragón es algo muy positivo para ellos. ¿En qué va a consistir esa ley, consejera? La ley es una modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia. Supone adaptar nuestra ley. Nuestra ley era una ley ya moderna, era una ley que desde luego planteaba ya a la infancia en el centro de la política, pero fundamentalmente la adaptación a la Ley de Infancia y Adolescencia estatal, que es una ley muy positiva y que pone al menor en el centro de la política. En el centro de la política, y plantea que todas las leyes que se realicen y todas las acciones tienen que tener fundamentalmente el interés superior del menor como premisa.
Y en ese sentido yo creo que eso es lo que queremos plantear. Pero además de eso queremos plantear una estrategia conjunta con diferentes departamentos, fundamentalmente con educación, para plantear medidas para lo que sirvan es para que la infancia esté protegida y para que luchemos contra la pobreza infantil, porque la lucha contra la desigualdad es fundamental, pero mucho más cuando hablamos de la infancia. Hablando de la infancia también y de esa protección al menor, hay una situación que es la que viven aquí los menores que llegan no acompañados, lo que se ha dado en conocer como MENAS. ¿Qué está pasando? Porque, por ejemplo, también en esa comisión veíamos que el Partido Popular le pedía una mayor coordinación. No sé si entre más departamentos es el punto de vista que baraja como consejera, más departamentos, más coordinación con el Gobierno de España, con la delegación del Gobierno, para solucionar determinadas situaciones que se pueden vivir. Bueno, en relación con los menores, lo primero que plantearía yo es que la propia ley, la ley de que hablábamos, la ley de infancia y adolescencia, tanto la estatal como la ley aragonesa, lo que plantea es la obligación de proteger los derechos de los menores. Protegerlos desde la familia, desde las administraciones en su caso, y por lo tanto es una obligación la protección de los menores, a todos los niveles, proteger sus derechos. Y decir que en este tema el Gobierno de Aragón ha trabajado intensamente. Y cuando hablamos de protección de menores no tenemos claras las cifras, la ciudadanía no las tiene claras. Menores en protección tenemos anualmente 2.000 menores. 2.000 menores de familias aragonesas a las que por diferentes motivos tenemos que proteger a esos niños. Y los protegemos bien en nuestros propios centros, bien con familias de acogida, bien ayudando a las familias, porque en muchos casos las familias necesitan esa ayuda para poder garantizar los derechos de sus hijos, y eso es lo que hacemos. Y de esos 2.000 menores que tenemos en protección, protegidos por el Gobierno de Aragón y gestionados por mi consejería, 200 son menores no acompañados, para que nos hagamos un poco idea de las cifras. Con los menores no acompañados son menores a los que tenemos que proteger. Y lo que hemos hecho es esto, cumplir con la ley. Y para cumplir con la ley lo que hemos hecho es garantizar recursos de acuerdo con diferentes entidades que trabajan con ellos para que estos chicos tengan el derecho a una vivienda digna, derecho a la formación, derecho a un proyecto de vida. Y en eso es lo que hemos trabajado. Hemos trabajado de manera que la coordinación ha sido constante. La coordinación con la delegación del Gobierno, la delegación con la Fiscalía, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y se ha hecho un trabajo intenso, bien organizado y coordinado desde el Servicio de Menores del Gobierno de Aragón. Pero reconoce, consejera, que hay que seguir trabajando para evitar algunas situaciones que sí que pueden darse, como por ejemplo las que denunciaba el Partido Popular, de por ejemplo algunas situaciones de inseguridad, decía literalmente, en la ciudad de Zaragoza. Algo muy localizado, algo muy concreto, unos pocos casos, pero que eso se está dando. Entonces le pregunto, ¿cómo se va a trabajar para solucionar esos casos que se pueden producir? Reconozco esa situación, pero también digo que hay que, de alguna manera, definirla claramente. O sea, no podemos hablar de menores en general. Primero, creo que en relación con los menores a veces se producen bulos y noticias falsas. En otros casos no, en otros casos hay menores, una minoría de estos menores no acompañados que han llegado, que desde luego pueden cometer faltas, infracciones, y digo que en esos casos, y por eso es tan importante, como le decía, la coordinación con la Fiscalía y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con nuestro servicio, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con todos, y con la delegación del Gobierno, para fundamentalmente, en el caso de que se cometan esas faltas y esas infracciones, por supuesto, acudir a la justicia. Y esos menores tienen que ser penalizados como cualquier otro menor, por supuesto que sí, porque tenemos que garantizar la seguridad. Pero tampoco podemos identificar la inseguridad con estos menores, porque la inseguridad se produce por estos menores y por otras personas que cometen infracciones o delitos.
Por eso le preguntaba también desde el departamento qué se puede hacer, colaborar con otros departamentos. Por ejemplo, algunos colectivos nos comentaban que cuando cumplen 18 años pierden, digamos, esa protección del menor y muchas veces se ven como que no saben qué hacer, que tienen dudas de si se ponen a trabajar, sino que se pueden ver incluso un poco solos en ese sentido. Por eso le preguntaba si a lo mejor hay que trabajar más coordinadamente, en qué sentido se plantean ustedes tomar medidas de algún tipo. Nosotros estamos trabajando mucho en este sentido. No se puede imaginar el esfuerzo que nos está costando este tema. Muchísimo, muchísimo a nosotros y a las entidades que trabajan con estos menores, que lo puedo decir que lo hacen con total responsabilidad y con total eficacia. Y es verdad, como le decía, que tenemos estos servicios para los menores, que son nuestra responsabilidad. La responsabilidad de mi departamento es atender a los menores. Es verdad también que tenemos unos recursos para cuando estos menores pues ya dejan de serlo y que les ayudamos en ese proceso de emancipación. Pero es verdad también que lo que tenemos que trabajar toda la sociedad para que ese proceso sea posible. La verdad es que si estos menores quieren adaptarse, quieren formarse, tienen la posibilidad de incorporarse al mundo del trabajo, y creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Y también decir que una vez que un menor deja de tener los servicios de nuestro departamento, lógicamente ya dejan de ser menores, y por lo tanto, una vez que están en estos centros de emancipación, del paso a la vida adulta, pues ya no son menores, son personas adultas que por lo tanto pues tendremos que enfocar el tema de otra manera. Estábamos hablando anteriormente de leyes que se propone sacar adelante. También está la ley de igualdad, desarrollar la ley de igualdad y la ley de protección integral contra la discriminación por razones sexuales. ¿Qué plazos se baraja también para estas leyes? Bueno, son leyes que han sido aprobadas además por unanimidad. Entonces, luego estoy muy satisfecha por eso, por la responsabilidad de todos los partidos en ese sentido. Respecto a la ley de igualdad entre hombres y mujeres, es una ley que lógicamente tendrá que garantizar su cumplimiento por parte del Instituto Aragonés de la Mujer, que tiene las competencias de la igualdad entre hombres y mujeres y las competencias de lucha contra la violencia de género. En este momento el Instituto Aragonés de la Mujer va a depender del Departamento de Presidencia, y por lo tanto yo, como consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, sí que trabajaré en el marco de mis competencias, de las competencias, para que nosotros trabajemos para que se cumpla desde nuestro punto de vista esa ley de igualdad. Y en cuanto a las leyes que plantean los derechos de las personas de acuerdo con su orientación sexual o con las personas transexuales, yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es, desde la Dirección General de Igualdad y Familias, plantear todas aquellas medidas y aquellos derechos que reconoce la ley para que sean efectivos. Y eso quiere decir que tendremos que coordinar todos los derechos que se plantean en la ley con todos los departamentos para que realmente unas leyes que se han aprobado se cumplan. Y en este sentido no tenga ninguna duda que nosotros vamos a trabajar en ese sentido, porque cuando se elabora una ley, y se elabora una ley además con procesos de participación que hemos analizado muy bien qué es lo que queremos hacer, queremos garantizar a las personas que por su orientación o por su identidad sexual no sufran ninguna discriminación, y por lo tanto lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que eso sea una realidad, y eso nos requiere pues un esfuerzo de coordinación que, ya digo, llevaremos a cabo desde la Dirección General de Igualdad. María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, gracias por estar hoy con nosotros y suerte para la legislatura. Pues muchísimas gracias.